Siguiente problema. Buscar un elemento en una matriz ordenada de enteros. Ejemplo, la matriz o arreglo de arreglos 1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 20, 23, 30, 34, 60. Buscar el número 3. Y el número 3 se encuentra en el primer arreglo, en la posición 1. Cuando, por ejemplo, se busca un número que no está en la matriz, se devuelve como resultado falso. Nuestro método buscar, podemos simplemente recorrer el arreglo, recorrer la matriz o el arreglo de arreglos, como ya sabemos hacerlo. Primero, recorremos el arreglo de arreglos y luego los elementos del arreglo actual. Una vez que se encuentra el elemento, retornamos verdadero. En el caso de que se termine el recorrido de los arreglos, el flujo irá por la línea 24, retornando falso. Probamos con los ejemplos y para el primer caso tenemos true, ya que 3 se encuentra en la matriz. Para el siguiente ejemplo, 13 no se encuentra en la matriz y nos retorna falso. Dado una matriz de enteros de m por n, si un elemento es 0, cambiar todos los elementos de su columna y su fila por 0. Ejemplo, tenemos esta matriz donde existe un elemento en el centro de la matriz o en la fila 1 y la columna 1. Entonces, toda la columna 1 debe convertirse en 0 y toda la fila debe convertirse sus elementos en 0. Para solucionar este problema, necesitamos identificar cuáles son esas columnas y esas filas donde un elemento es 0 antes de realizar el cambio. Entonces, primero podemos buscar los ceros y devolver de alguna forma tanto las columnas como las filas, los índices de filas y columnas donde se encuentren elementos 0. Una vez identificado las filas y las columnas, podemos procesar ese resultado. Podríamos devolver, por ejemplo, una estructura que nos diga cuáles son las filas y cuáles son las columnas, o un arreglo, pero este arreglo debe tener al menos dos elementos, la fila y la columna, aunque no es tan importante saber qué fila con qué columna son correspondientes, simplemente basta con saber cuál es la fila y cuál es la columna. Entonces, un arreglo de enteros nos puede servir. El primer arreglo para identificar, por ejemplo, las filas y el segundo arreglo para identificar las columnas. Recorremos la matriz elemento por elemento, identificando qué elemento es 0. Cuando se encuentre un elemento, entonces seleccionamos el primer arreglo, que sería el arreglo correspondiente de, o la primera lista, que sería la lista de las filas, y agregamos el índice y para la segunda lista correspondiente a las columnas, agregamos el índice J. De esta forma hemos identificado las filas y columnas donde se encuentran elementos 0. Ahora necesitamos cambiar esos elementos por 0. Entonces simplemente recorremos las filas en la matriz y cambiamos de esa fila sus elementos, todos los elementos, al valor de 0. Y lo mismo para las columnas. Tenemos las columnas y después recorremos todas las columnas y las convertimos todos los elementos de esa columna en 0. Probamos la solución y funciona. Es el resultado esperado.
Siguiente ejemplo. Y también es el resultado esperado. Con esto concluimos este ejercicio.